Dios, libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Vamos a prestar mucha atención a la predicación de la palabra del Señor. Me van a perdonar un poquito la presión de la garganta, pero vamos a tratar de hacer todo en la voluntad del Señor. Éxodo capítulo 25. Y el versículo 8 y 9. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Dice la Biblia: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Vamos a pasar al versículo 40 del mismo capítulo, Éxodo 25, verso 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Versículo 30 del capítulo 26. Pasamos al capítulo 26 y miramos el versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, yo quiero que en esta mañana vamos a reflexionar un poquito. Ustedes saben que cuando se habla de todos estos asuntos de religión, todas las iglesias y todos los sistemas pues tienen un propósito, ¿no? Y el propósito de la mayoría es poder llegar a tener una experiencia propia con Dios. Pienso que todas las iglesias tienen un buen propósito en cuanto se trate de llevar a la gente a un encuentro personal con Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es el instrumento que utilizan todas las iglesias tienen la Biblia. Y yo siempre he dicho que la única cosa que están de acuerdo todas las iglesias es que la Biblia es la palabra de Dios. Eso lo dicen todos. Amén. Los católicos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Los protestantes dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Y aunque hay otros libros y hay otras religiones, la similitud que tienen esos libros con la Biblia prácticamente son leyes que son extraídas de alguna manera de la Biblia. El propósito entonces de todas es casi el de crear una sociedad. Cada una quiere crear una sociedad, pero desafortunadamente esas sociedades están divididas unas contra otras. Es decir, que entonces es difícil encontrar como una congregación o una idea religiosa que esté hecha para beneficiar a todo el mundo, sin importar su credo, sin importar su raza. Amén. Es difícil encontrar una organización que se dirija a beneficiar a todo el mundo sin importar la clase de persona que sea. Solamente el Espíritu Santo dice: de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Dios ama al mundo. A pesar pues de sus credos, sus religiones y sus cosas, Dios ama al mundo. Ahora bien, ese Dios que ama al mundo, ese Dios que ama al mundo ha estipulado unas leyes. Y la palabra del Señor nos enseña que en la manera que nosotros amemos a Dios, la manera de amar a Dios se prueba amando sus leyes. Yo no puedo decir que amo a Dios y echar sus mandamientos a un lado. Eso prueba que no lo amo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, cuando nosotros pensamos en los mandamientos de Dios, bueno, entonces se viene a nuestra cabeza una cantidad de cosas. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Y entonces pues surge la gran cantidad de cosas que enseña la iglesia, que hay que guardar el sábado. Los otros enseñan que no se puede hacer una transfusión de sangre, los otros dicen que no se puede tomar café.
requisitos y de enseñanzas, y cada denominación saca lo suyo. Pues realmente cuando yo me voy a la Biblia, los mandamientos de Dios, todos Dios los coge y los simplifica y los entrega a uno solo. Dios coge toda esa cantidad de requisitos y de reglamentos y Él coge y los simplifica a todos en uno solo. Él dice: un mandamiento nuevo les doy. Amén. Sencillo. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que se amen unos a otros como yo os he amado, dice el Señor. Que se amen unos a otros como yo os he amado. Entonces en esta mañana vamos a tratar de meternos en ese espíritu de conocimiento del Señor. Vamos a tratar de meternos en eso del amor de Dios. Amén. Todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros por medio de los profetas, todos los relatos bíblicos, todos los sucesos de la historia, todo está dirigido de parte de Dios con amor. Amén. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Ahora bien, los lectores de la Biblia sabemos que todo lo que Moisés hizo, sus leyes y sus requisitos, todos sus mandamientos, ofrendas, tributos, diezmos, leyes en cuanto a la purificación de la carne, todo eso, la palabra del Señor nos enseña entonces en el capítulo 25 de que el que le mostró a Moisés todas esas cosas fue Dios. Moisés no fue a una universidad teológica, Moisés no asistió a una institución religiosa para que le enseñaran cómo hacer el tabernáculo o cómo hacer todas las leyes de adoración al Señor. Repetimos los textos, capítulo 25 de Éxodo y el versículo 9. Dice la Biblia: conforme a todo lo que yo te muestre, está hablando Dios. Amén. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Quién va a mostrar el diseño? Dios. Verso 40 del mismo capítulo: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Verso 30 del capítulo 26: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces resulta que Moisés vio un tabernáculo, ¿cierto? Moisés vio un diseño, Moisés vio un modelo, y de acuerdo a ese modelo él tenía que hacer el tabernáculo aquí. Antes del tabernáculo que Moisés hizo, ya había otro. ¿Está claro? ¿Sí? Si había un modelo, era porque ya había otro. En algún lugar había otro. La Biblia dice que ese tabernáculo se lo mostró Dios a Moisés ¿en dónde? Verso 40. ¿Dónde? En el monte. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, allá Dios le reveló todo a Moisés lo que tenía que hacer. Entonces yo quiero que en esta mañana tratemos de elevarnos, vamos a tratar de elevarnos, de pasar a través de todo lo que Moisés hizo y llegar hasta el tabernáculo real y llegar hasta el modelo real. Amén. Dice el capítulo 10 de Hebreos 10. Y el versículo 1 dice: Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué tenía la ley? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces la ley tenía que
la sombra, no lo real. Capítulo 2 de Colosenses. Capítulo 2 de Colosenses. Y el versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, recomienda el apóstol Pablo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Yo quiero que pensemos un poquito en esto. Existía un acta de decretos, y ese acta de decretos nos condenaba. Por eso dice la Biblia que nos era contraria. Pero él vino y quitó esa acta, la anuló, dice la Biblia, la anuló, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Verso 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bien, vamos a pensar aquí en una cosita. Cuando usted se encuentra con una persona, y vamos a imaginar por este calor que está haciendo, esa persona, a causa de la luz, produce una sombra, ¿cierto? ¿Usted qué saluda, a la sombra o a la persona que causa la sombra? La persona, ¿cierto? Entonces lo real no es la sombra, lo real es la persona que produce la sombra. Entonces, cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y vemos todas las leyes y mandamientos y requisitos, la Biblia dice que todo eso era sombra. Si eso era sombra, entonces en alguna parte tiene que estar lo real. Amén. ¿A nosotros nos gustaría quedarnos con la sombra o con lo real? Bien, entonces vamos en pos de eso que es real. La sombra está llena de requisitos. La sombra está llena de prohibiciones. La sombra está llena de leyes, de sacrificios, de ofrendas. Hay que hacer una cosa, hay que hacer la otra. Y había un problema: el que no hiciera esas cosas era digno de muerte. Cuando usted fallaba en alguno de esos mandamientos de Moisés, era digno de muerte. Casi todos los mandamientos de Moisés están bajo sentencia de muerte. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice que toda el acta que estaba contra nosotros, toda esa cantidad de requisitos y de mandamientos nos condenaba. Amén. Eso nos mandaba al infierno. Pero vino alguien que cogió ese acta y la anuló. Repitamos el texto del capítulo 2, versículo 14 de Colosenses. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, ¿qué hizo con eso? La quitó del medio. ¿Y qué más? Y la clavó en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que entonces todo el acta que estaba en contra de nosotros
fue anulada. El apóstol Pablo dice, leyendo el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, sepultados con él en el bautismo. Yo quiero aclarar esto del bautismo aquí, ¿no? Porque alguien pensará que cuando usted es sepultado es como esto es cuando lo meten en la piscina con agua o cuando lo meten al río. Eso no es sepultura, eso es un símbolo. Amén. El bautismo en agua es un símbolo, entre otras cosas. El bautismo en agua es una sombra también de lo que es real. Cuando el apóstol Pablo habla de un bautismo en el cual fuimos sepultados y también resucitados, se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Se refiere a sumergirse en el Espíritu. El Espíritu es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser espirituales. Hay personas que los meten en una piscina, les invocan el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o les invocan el nombre de Jesús, y entonces dice, ya estamos sepultados. No, ahí no pasa nada. Ese agua no va a hacer nada por usted. Si usted no se ha arrepentido y si usted no ha tenido una relación en lo profundo de su espíritu con Dios, metieron un pecador seco y sacaron a un pecador mojado, pero sigue siendo pecador. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de bautismo, se está refiriendo a un nuevo nacimiento, a un cambio de naturaleza. Cuando usted nace del Espíritu, cuando usted tiene una unión espiritual con Dios, entonces sí hay una muerte. Se muere el borracho, se muere el adúltero, se muere el idólatra, se muere el mentiroso, se muere el ladrón, se muere el tramposo. Cuando usted se sumerge en el poder del Espíritu Santo, el hombre natural se muere y se levanta una nueva criatura creada conforme a la imagen del Hijo de Dios. Se levanta uno que ama, se levanta uno que sirve, se levanta uno que perdona. Amén. Ojalá que podamos entender eso. Verso 12: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también que resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora bien, si fuimos sepultados con él, para sepultar a una persona, que hay que esperar? Que se muera. Usted no puede sepultar a una persona viva. Amén. Se sepulta a una persona que se murió. Cuando un delincuente, cuando un criminal, cuando un hombre, por ejemplo, cuando el señor Pablo Escobar estaba por aquí en este planeta haciendo y deshaciendo, todas las leyes del mundo andaban detrás de él, ¿cierto? Habían aviones, habían helicópteros, había inteligencia, habían equipos sofisticados porque estaban persiguiendo a una persona que se la pedía a la ley. Pero un día cualquiera al señor Pablo Escobar le llegó su fin. Se murió, se acabó la persecución, ¿cierto? Ya no van a perseguir a un muerto. Ya las leyes no van a perseguir a un muerto. Precisamente eso mismo sucede cuando una persona se encuentra con Dios. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, esa persona se muere. Porque no hay hombre que vea a Dios y viva. No hay hombre que vea a Dios y quede vivo. Cuando una persona se encuentra con Dios, se muere. Cuando el apóstol Pablo se encontró con Dios, Pablo se murió. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Se murió Pablo? ¿Se murió Pablo? Se murió el perseguidor de la iglesia. Se murió el enemigo de Dios. Se murió el religioso. Se murió el hombre lleno de cultura y de conocimiento terrenal. Y nació un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona se encuentra con Dios, esa persona se muere,
pero también dice la Biblia que en Él también fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que entonces toda esa acta de mandamientos que nos condenaban, toda esa acta de decretos que había contra nosotros, ahora ya no tiene ningún poder contra nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, sigue diciendo el Espíritu Santo por medio de Pablo, verso 16: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y entonces vamos a tratar en esta mañana de pasar a eso que es real. Resulta que la religión, hermano, la religión, los credos y los mandamientos de hombres, ellos tratan de maquillar al pecador. Ellos, por medio de mandamientos y por medio de requisitos, por medio de cursos, por medio de enseñanzas, tratan de manufacturar a un hijo de Dios. Y entonces la persona incluso puede cambiar su manera de vestir, puede cambiar su manera de hablar, puede cambiar muchas cosas en su ser, pero su naturaleza de pecador todavía está viva por dentro. Eso es parecido como yo coger un marranito y ponerle pelo de oveja, ponerle piel de oveja y disfrazarlo de oveja y hacer que se parezca a una oveja, pero él por dentro todavía sigue siendo un puerquito. Amén. Él todavía no sabe nada de eso. Entonces lo que hace Dios lo que hace no es manufacturarnos, ni es disfrazarnos de justos, disfrazarnos de santos, sino que el Señor cambia la naturaleza pecaminosa. Amén. Por eso la Biblia nos habla de una nueva creación. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 3 y el versículo 5 de Colosenses. Le damos el 1. Colosenses 3:1. Si pues, dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, naturalmente que si habla de resurrección es porque ya se había muerto, ¿cierto? No puede una persona resucitar si primero no muere. De Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora la palabra del Señor nos enseña que cuando Cristo nuestra vida se manifieste, pues la gente está esperando es que por allá en el cielo aparezca en medio de las nubes un Cristo grandote y todo el mundo lo va a ver y lo vamos a manifestar con Él por allá en el cielo, en el espacio. Eso es lo que nos ha hecho creer la religión. Pero realmente Cristo es la palabra. Cristo es el verbo de Dios. Amén. Cristo es el evangelio. Cuando el apóstol Pablo dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, se refiere a que cuando esa palabra de Dios se encarna en usted, cuando el cuerpo de Dios se mete en usted, porque la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces cuando la palabra es vida, Jesús dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia dice que Dios es el verbo. Cuando ese verbo que es Dios se manifieste, ¿en dónde se tiene que manifestar? En su vida. Usted tiene que aprender a hacer una Biblia que camina. Usted tiene que aprender a hacer una Biblia viva.
Bendito el nombre del Señor. Uno quisiera, de pronto a veces nos acostumbramos a andar con la Biblia para arriba y para abajo, y eso es bueno, es bueno. Es bueno que nos vean con la Biblia, pero más que nos vean con la Biblia en la mano o debajo del brazo como una identificación de que sean cristianos o que somos cristianos, qué bueno que pudiéramos probar con nuestra vida y con nuestros actos que la palabra de Dios habita en nosotros. Bendito el Señor. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, ¿cómo es eso de que vamos a ser manifestados con Él? Pues resulta de que la Biblia dice que la naturaleza está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. La naturaleza espera que los hijos de Dios broten de algún lugar, porque la esperanza de la creación, mírame bien, la esperanza de la creación es que Dios se manifieste. Ahora no es que Dios se manifieste, vuelvo y digo, no es que Dios se manifieste por allá en las nubes, en el cielo, como lo esperan las religiones tradicionales. No, lo que espera la creación es que los hijos de Dios se manifiesten aquí en la tierra, porque cuando aquí se manifiesta un hijo de Dios, la naturaleza comienza a respirar esperanza. La naturaleza comienza a darse cuenta que hay un cambio. Porque déjenme decirle, hermano, que el dolor de cabeza de la naturaleza no son ni los tigres, ni los leones, ni las culebras, ni las cucarachas. El dolor de cabeza de la creación son los seres humanos que no tienen conocimiento de Dios. El hombre sin Dios es la peor plaga. El hombre sin Dios es lo más dañino que existe en esta creación. El hombre lleno de malos pensamientos, de codicia, de avaricia, ha hecho tanto daño. Y entonces la creación está esperando que los hijos de Dios broten en medio de toda esta tiniebla, en medio de tanta maleza, en medio de tanta mala hierba, que florezcan esos árboles de justicia, que florezcan esos hombres llenos de los frutos del Espíritu Santo, que florezcan esas criaturas que produzcan las obras de Dios. Eso es lo que espera la creación. Verso 3:5 de Colosenses: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Haga morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, ese tiene que haberse muerto. Amén. El viejo hombre con sus hechos hay que enterrarlo, y revestido ¿de cuál? De nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Aquí tiene usted la verdadera imagen de Dios en un hijo. Amén. Aquí tiene usted la verdadera imagen de Dios en un hijo, porque a veces nosotros decimos que el hombre fue creado a imagen de Dios y nosotros creemos que eso es aquí físicamente. No, la imagen de Dios es un Dios espiritual, porque Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu, y si hay una imagen de un espíritu, tiene que ser otro espíritu. Bendito el nombre del Señor. Por eso estábamos hablando ahora de que el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés era un tabernáculo espiritual. El modelo que dio Moisés era un modelo espiritual, porque el que se lo mostró fue Dios. Amén. Entonces el propósito de todo esto es que nosotros nos remontemos por encima de esas cosas terrenales y materiales a lo que es real, a lo espiritual, porque lo material es sombra. Amén. Lo material es sombra. Nosotros nos vamos al cuerpo que es de Cristo, a lo real.
mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va